yo te puedo mostrar toda esa foto. ¿Pero y qué decían? ¿Qué decían esos políticos? ¿Qué decían? Yo les expliqué a ellos la situación que estaba y lo que teníamos que hacer de la manera más pedagógica y didáctica. Además, yo era profesor de economía. Entonces, bueno, les expliqué a los medios de comunicación, les expliqué al sector empresarial, les expliqué al sector laboral, al sector de los trabajadores, al sector agrario, ¿verdad? Yo me pasé el mes de diciembre y el mes de enero en reunión. Claro, tuve que salir en un momento en enero volando con Pedro Tinoco a buscar 3 préstamos puentes para poder pagar las cartas de crédito de febrero que no se pueden dejar, porque nos dejaron 300 millones, escucha bien, a ver si entiende la gente, 300 millones de dólares de reservas líquidas, 300 millones de reservas líquidas, para pagar 11 billones en el 82. Con 300 pagar 11 billones. O sea, una cosa absolutamente desquiciada. Esa es la peor crisis de balanza de pago que ha habido en la historia de América Latina. No hay otra que se le compare. La de 1980. ¿Entiendes? Entonces, yo les expliqué, le dije, no, y nosotros vamos a resolverla en este año. Y la economía no se va a caer de manera importante, a pesar de que vamos a hacer una unificación cambiaria que va a ser pesada, porque era 4.30, 7.50, 14.50 y 48 del IVA. Entonces, siempre cuando tú unificas la tasa de cambio, eso se pega más a la tasa de cambio más alta. Claro, claro. Pues la unificación fue a 36, que fue y la devaluación tiene en el corto plazo un efecto contractivo, ¿verdad? Por el efecto ingreso, ¿verdad? El efecto precio relativo es favorable para la producción nacional, pero el efecto ingreso de corto plazo es contractivo. Pero nosotros lo íbamos a compensar de manera muy importante por las características estructurales de la economía venezolana, que era que el sector público era el que recibía los principales proyectos de la devaluación, porque el principal exportador del país era una empresa del Estado que se llamaba PDVSA. Lo importante es, todo lo que usted explicó, ¿se lo entendieron? Bueno, yo creo que no entendieron nada. Y además se nos presenta, pero fíjate bien, bueno, hay varios temas que quiero tratar contigo en este sentido, ¿no? Porque se nos presenta a los 25 días de la toma de posesión, el 27 de febrero, una cosa que se llamó el Caracazo. ¿Ok? No fue la coronación, fue, ¿verdad?, una conmoción realmente para la sociedad venezolana. El Caracazo, que además se transmitió también a otras ciudades del país con menor intensidad que Caracas, ¿verdad? Donde la gente salió a sacar la comida de los supermercados, porque la gente tenía desde diciembre que no comían nada. Había una escasez generalizada de bienes de primera necesidad, ¿verdad? Porque lamentablemente el gobierno del presidente Lucinchi, un demócrata con credenciales indiscutibles de demócrata, no tuvo ninguna capacidad, como tampoco tuvo el gobierno de Luis Herrera, que era otro demócrata importante, ¿verdad? Entonces hay una destrucción económica terrible con estas crisis, además que te digo, del sector externo y fiscal de la economía venezolana, ¿verdad? Que había que corregirla pues en el año 1989 de la mejor manera y de la manera menos traumática posible. Un programa gradual. Eso fue otra cosa que nos bautizaron como un programa de shock, cuando ese fue el programa más gradual de toda la historia de América Latina. Entonces, bueno, ¿qué quiere que te diga? Entonces, viene el Caracazo el 27 de febrero. Y yo estaba en Washington con Eglé de Blanco, la ministra de Hacienda, y Pedro Tinoco firmando ya la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Esa es una cosa que es un récord mundial. Como a Venezuela le gusta el libro Guinness de récord, ¿verdad? Eso que nosotros hicimos de estar ya firmando la carta de intención para un programa el más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional hasta ese momento, más grande que los de Brasil y de la India, ¿verdad?
Eso lo monté yo en el año 88 con la gente del Fondo Monetario Internacional y con Carlos Andrés Pérez. ¿Ok? Para que estemos claros. Bueno, por eso estábamos el 27 de febrero, Eglé, Tinoco y yo, firmando la carta de intención de Washington. Cuando se prende, ¿verdad? La cuestión esta, dicen que porque aumentó la gasolina. Mira, la gasolina la aumentamos céntimos. Céntimos. De bolívar, no de dólar, de bolívar. El impacto de la gasolina sobre los precios del transporte, PDVSA lo calculaba en el 2%. 2%. Ese aumento de, o sea, de 30 céntimos, un mediecito, que después el famoso mediecito mensual, que eso no lo inventó PDVSA, eso lo inventé yo también, precisamente para subrayar la gradualidad del programa, ¿no? Después Caldera lo aumentó 50 bolívares de un solo trancazo, ¿verdad? En su gobierno. Entonces, ocurre pues esta conmoción porque el ministro Gustavo Rada, un tipo excepcionalmente capacitado, ¿verdad? Un tipo extraordinario, que era el ministro de Transporte y Comunicaciones, ya desde enero había estado negociando con las asociaciones de transportistas de Venezuela el aumento de los precios del transporte, ¿verdad? Y había llegado a un acuerdo con las asociaciones de transportistas de que se iba a aumentar. Ellos estaban pidiendo un 100% de aumento, pero eso no tenía nada que ver con la gasolina. Nada, cero con la gasolina. Eso tenía que ver con que Lucinchi les había congelado los precios del transporte durante 3 años. En un país que tenía una inflación promedio de 30% por año. Entonces calcula tú, 30% por año de inflación, con los precios congelados del transporte, ellos estaban pidiendo justamente, con absoluta justicia, que se aumentara 100% el precio del transporte. Eso no era porque las asociaciones de transportistas eran malignos, sino porque les habían congelado los precios durante 3 años. ¿Entiendes? Entonces, bueno, Rada llega a un acuerdo con todas las asociaciones de transportistas de Venezuela de que íbamos a hacer un primer aumento del precio del transporte el 1 de abril, un mes y pico después. ¿Ok? Un mes y piquito después. Porque en el mes de marzo íbamos a aumentar los salarios en un 30%. ¿Ok? Entonces, con el aumento del salario del 30%, se iba a permitir que todos aumentaran un 30% el transporte el 1 de abril, cuando la gente hubiera cobrado su aumento del 30%. ¿Qué fue lo que pasó? Que todas las asociaciones de transportistas de Venezuela cumplieron honorablemente, ¿verdad?, el acuerdo con el ministro de Transporte y Comunicaciones del gobierno de Carlos Andrés Pérez, Gustavo Rada. Y no aumentaron el precio. Menos una asociación de transporte. La Asociación de Transportistas de Guarenas. ¿Ok? Que aumentó el precio. No esperaron ni siquiera el 1 de marzo para que la gente por lo menos hubiera cobrado el sueldo, sino que lo aumentaron el 27 de febrero. El 100% el pasaje de Guarenas a Caracas, ¿verdad? Bueno, entonces la gente, pues perdónenme la palabra, se arrechó, ¿verdad? Y entonces empezaron a golpear y a quemar las bucetas, ¿verdad? ¿Quién es el culpable de toda esa vaina? El gobierno. Por favor. Eso fue lo que ocurrió el 27 de febrero. Bueno, pero hay quien dice que esto no fue un estallido, discúlpame, pero hay alguien, hay cada vez más gente que dice que eso no fue ningún estallido social, que eso fue una cosa organizada por la izquierda para embochinchar el país y que se aprovecharon de un tema para encender el país por los 4 costados. Eso es muy posible. Eso seguramente ocurrió así, pero no es solamente así. Es que los precios estaban congelados durante 3 años en un país que tenía una inflación del 30%. Entonces los transportistas no tenían con qué comer, ni con qué pagar los repuestos, ni con qué reponer las unidades, ni con qué pagar los cautos, ¿verdad? La gasolina se regalaba, la gasolina no tuvo impacto
en el aumento de los precios de pasajes. No. Lo que pasa es que la gente habla y habla y no saben de lo que habla. Entonces, Carlos Andrés nos llama a Washington y dice, no, ustedes se regresan ya para acá. Llegamos el 28 en la noche, bueno, uno venía de la autopista y pasaba por la avenida Sucre, bueno, aquella cosa destruida completamente. ¿Ya? Llegamos inmediatamente a reunirnos con Carlos Andrés Pérez, con el presidente Pérez, ¿verdad? Y Carlos Andrés nos dice, bueno, estamos en estas circunstancias, hemos tenido que traer al ejército, ¿verdad? Eso yo inclusive hasta me demoré en esa, porque yo sé lo que significa el ejército en la calle, ¿no? Entonces, acuérdate que Carlos Andrés fue el gran ministro de Relaciones Exteriores de Rómulo Betancourt, ¿verdad? Cuando le tiraron 4 intentos de golpe de Estado a Rómulo en el primer gobierno de la democracia. Todos estos bichos de la izquierda de los cuales estás hablando, ¿verdad? Entonces, bueno, me dice, bueno, estamos en estas circunstancias. Mañana el Congreso ya decidió una interpelación de los ministros de la economía. Entonces me dice, usted va mañana a defender al gobierno, al Congreso. Yo le dije, no se preocupe, déjemelos a mí. ¿Ok? No se preocupe, déjemelos a mí. Bueno, al día siguiente nos fuimos. Conmigo se fue Moisés Naín, que era el ministro de Fomento, y se fue Egleda Blanco, que era la ministra de Hacienda, que estaba conmigo en Washington. Y entonces yo me paro, ¿verdad?, en el podium de oradores del Congreso y les doy una clase, ¿verdad?, de la situación de Venezuela, que ya se las había dado en los 2 meses anteriores, como te dije, ¿no?, a los principales dirigentes de los partidos políticos de Venezuela. Ahí se lo di a todos los senadores y todos los diputados del Congreso reunidos, juntos. Y les hablé 2 horas y ahí no se escuchó una mosca. ¿Ok? Explicándoles todo el proceso por el cual Venezuela había llegado a esta situación y otra vez lo que nosotros íbamos a hacer. 3 preguntas que yo recuerdo. Todas pendejas. Teodoro, mi querido Teodoro. ¿Ok? Petkov. Freddy, también muy querido amigo, Freddy Muñoz. Gustavo Tarre. 3 preguntas de puro gas, ¿verdad? Porque en Venezuela no había un solo político, ¿verdad?, con la excepción de Carlos Andrés Pérez, que supiera dónde estaba parada Venezuela. ¿Ok? Ni uno. Después de esas 3 preguntas que yo contesté contundentemente, ahí nadie dijo ni pío. Se acabó la interpelación. Moisés ni abrió la boca y Egle tampoco. ¿Ok? Esa fue la situación. Y después empezamos, por supuesto, a ejecutar la política. Pero después de sobrevivir al 20... Te voy a echar un cuento, rapidito, que el tiempo es implacable. Yo sé que siempre, o sea que necesitamos varios programas. Sí. Esa historia hay que contarla como es. Así es. Y no con esas narrativas imbéciles, ¿verdad?, que terminaron destruyendo a Venezuela. ¿Okay? Pero yo te quería echar un cuento. Historia patria. Ajá. Después que ocurre bueno, me acuerdo que Antonio Ledesma, que era el secretario del Consejo de Ministros, y estaba ahí en el Congreso y había sido diputado, un veterano de esas cosas, muy joven, por supuesto, en aquel momento. Eso fue hace 30 años, bueno, salir corriendo a Miraflores, echarle el cuento a Carlos Andrés, Carlos Andrés me llamó, me dijo que me felicitó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me dijo, bueno, pero mañana tenemos el gabinete donde vamos a aprobar todo el programa económico. Imagínate tú que el 27 de febrero el programa no estaba aprobado ni siquiera por el gabinete. Ni siquiera por el gabinete. ¿Ok? Lo que estábamos era firmando la carta de intención. Claro, yo tenía un cronograma perfectamente claro de cómo teníamos que hacer las cosas, ¿no? Bueno, entonces, al día siguiente, Carlos Andrés convoca el gabinete.
después de un gabinete de seguridad y tal, bueno, ahí tuvo una actuación muy destacada el ministro Ítalo del Valle Aliegro, ¿verdad? En la cuestión del control del orden público, un tipo extraordinario realmente, tipo de primera categoría, el ministro de la Defensa de Venezuela, que se heredó del gobierno de Lucinchi, porque Venezuela tenía esa tradición, pues, ¿no? De respetar todas estas cosas. Un tipo extraordinario, Ítalo del Valle Aliegro, bueno, y todos los organismos de seguridad del Estado. Tuvimos un gabinete e inmediatamente convoca a Carlos Andrés Pérez el gabinete, el Consejo de Ministros, para definir y aprobar de manera definitiva la implementación del programa económico, que íbamos a empezar a ejecutar ya desde el mes de marzo, inmediatamente. Y bueno, ante la conmoción del 27 de febrero, yo tuve esa intervención contundente en el Congreso, pero yo le digo a Carlos Andrés Pérez, entonces Carlos Andrés Pérez habla el Consejo de Ministros y me dice, ministro Rodríguez, háganos una explicación absolutamente detallada, como usted ya la ha hecho, pero háganos hoy con un cronograma de ejecución de todas las cosas que vamos a hacer este año y en los años subsiguientes, de lo que consiste, pues, lo que usted ha llamado el gran viraje, ¿ya? Y entonces yo le digo, bueno, presidente, disculpe, pero con esta situación política que se ha creado a raíz del 27 y 28 de febrero, yo podría perfectamente regresar a Washington y negociar de que esto lo pospongamos durante unos meses y tal. Entonces, Carlos Andrés Pérez me agarra y me dice, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? No. Ministro, escúcheme bien lo que le voy a decir. Y el gabinete quiero que me escuche claramente lo que le voy a decir. Usted va a explicar hoy, en este momento, lo que vamos a hacer. Completo, ¿verdad? Como usted y yo lo conocemos, y lo conoce también el gabinete. Pero vamos a aprobarlo formalmente hoy en el Consejo de Ministros. Usted habla completo hoy y lo aprobamos hoy. Porque si yo me pongo a esperar una semana, ¿verdad? Me va a caer el mundo encima en Venezuela y aquí no vamos a hacer nada en este gobierno. Ese era un líder político. Ese era un líder político que sobrevivió extraordinario. Sobrevivió a todo eso. No ha habido otro presidente en la historia de Venezuela como Carlos Andrés Pérez. Pero, Miguel, después que se pasa por todo esto, después que se desactiva una bomba diaria, una bomba al día, como le escuché decir a un exministro una vez, vienen los tiempos en que se iban a empezar a ver los grandes resultados y se pensaba que el año 92 en efecto iba a ser ese año y lo sorprende febrero con el 4 de febrero. No. El gran año, o sea, de todo ese proceso nosotros arrancamos con una caída fuerte de la economía en el año 1989. No por culpa del programa económico, porque nosotros en marzo hicimos la unificación cambiaria, que como te digo, tiene efectos contractivos del lado del ingreso en el corto plazo, pero ya yo tenía listo, aprobado en el mes de abril, en directorio del Banco Mundial y del BID, un gran programa que llamamos el Plan de Empleo, ¿verdad? Que eran a valores, de aquel momento eran $1 billón, pero a valores de hoy eran como $4 billones, 4 o 5 billones de dólares, ¿verdad? Y que eso tenía un par y paso del presupuesto del gobierno. O sea, era un programa de obras pequeñas, necesarias para mantener y construir infraestructura en el país, metérsela a las escuelas, ¿verdad? A los hospitales, a los acueductos, etcétera, obras pequeñas que permitieran que se mantuviera el empleo durante el año de 1989 o que no cayera de manera significativa, ¿verdad? El presidente Pérez convoca en el mes de abril sesiones extraordinarias del Congreso de la República de Venezuela para la aprobación en abril del plan de empleo. ¿Ok? Y yo lo tenía listo, aprobado totalmente. Pues eso lo negoció yo en el año 88. ¿Verdad? Pues sabíamos que todos los organismos sabían que Carlos Andrés Pérez iba a ser presidente. ¿Entiendes? Y entonces, bueno, resulta que se reúne el Congreso y discuten y no aprueban nadie. Pero ¿qué vaina es esta? ¿Ah? Si tenemos los reales listos ya.
Esto tiene que ejecutarse completo en el segundo semestre, empezando en junio. Empezando en junio. ¿Ok? Que me apruebe la ley de crédito público. Bueno, resulta que llegaron unos diputados de la Comisión de Finanzas del Congreso que lo que querían era que le metiéramos los reales del plan de empleo a las obras del suegro de uno de ellos y del hermano de otro de ellos, que eran dos proyectos gargantúa, ¿verdad? El proyecto Uribante Caparo de Franco Agostino y el proyecto del Centro Simón Bolívar del hermano de Oberto. Y cuando te digo Franco Agostino, sabes a quién me estoy refiriendo. A Henry Ramos Ayú, con nombre y apellido. ¿Ok? Me sabotearon y le sabotearon al gobierno de Carlos Andrés Pérez la aprobación del plan de empleo. Lo aprobaron en febrero del año 90. O sea, un plan que tenía todos los recursos. Ya desde el año 1989, desde abril, aprobado en los directorios del Banco Mundial y del BID, ¿verdad? Que teníamos los recursos también en el gobierno de Venezuela. No fueron aprobadas las leyes de crédito público, se quedaron represados esos recursos, ¿verdad? Porque estos no. Yo le decía, mire, señores, para las obras grandes tenemos los grandes programas del año que viene, del año 90 y 91. Pero lo que necesitamos ahorita es empleo, ¿verdad? Que no se caiga la economía. Entonces, esto lo tienen que aprobar urgentemente. Bueno, no lo aprobaron. Es una irresponsabilidad gigantesca con el país. Los intereses creados, lo que yo te estaba diciendo, ¿verdad? Bueno, por eso la economía se cae un 8% en el año 1989. Esa economía no se ha debido caer más de 2% en ese año, si hubiéramos ejecutado en el segundo semestre el plan de empleo. De todas maneras, el programa estaba absolutamente bien diseñado. Bueno, ahí le introdujimos al Congreso todas las leyes fundamentales para la reestructuración de la economía. Pero en el 91 fue un año de tal crecimiento que esa es la razón por la cual a ustedes les corresponde ir al Foro Mundial de Davos en el 92, entiendo, ¿no? No. El año 91 Venezuela, la economía empieza a crecer ya hacia fines de 1989. Y ya crece 7% en el 90. Bueno, te tengo que echar el cuento de una cantidad de cosas que pasaron, ¿verdad? Porque nosotros logramos la aprobación del programa más grande de toda la historia del Fondo Monetario Internacional en el mes de junio de 1989. Empezaron a entrar los recursos. Paramos totalmente el pago de la deuda. Totalmente el pago de la deuda. Entonces, esos recursos los tenía el gobierno precisamente para inyectarlos en la economía, ¿verdad? Para dárselo a los venezolanos. No para quitárselo, sino para dárselo a los venezolanos. En términos de lo que necesitaban los maestros, ¿verdad? Los médicos, los profesores, lo que se necesita en obras públicas, a pesar de que no nos aprobaron la ley de crédito público para ejecutar las inversiones, que eran tan importantes, en el año 89. Pero la economía empieza a crecer ya de manera muy importante. Se aprueba, como te digo, en febrero del año 90 el plan de empleo y otras leyes de crédito público más, donde sí pudimos empezar a meter recursos en las obras del Centro Simón Bolívar, en Uribante Caparo y en una cantidad de cosas en el país. Reestructuramos la deuda y firmamos la reestructuración en febrero del año 90. En la mejor reestructuración de toda la historia de América Latina es la reestructuración de Venezuela, firmada en febrero del año 1990 en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Logramos la reducción de un 70% del servicio de la deuda. De los 4.500 millones que se pagaban todos los años durante el gobierno de Lucinchi y que liquidaron la botija llena de Lucinchi, pasamos a pagar unos 1.200 millones de dólares. Una cantidad absolutamente manejable para Venezuela, ¿verdad? Además, con el capital de la deuda totalmente pagado en bonos cero cupón depositados en un fideicomiso, es decir, que Venezuela no tenía que ocuparse más nunca de pagar el capital de la deuda. No hay otra reestructuración que se compare con la reestructuración de Venezuela, que dirigí yo, personalmente, ¿ok? Por encargo del presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, porque sabía de mi compromiso total con Venezuela y de mi honestidad. Eso es muy importante para lo que tiene de cara a Venezuela si es que hay un cambio
en Venezuela. En Venezuela, ahorita hay una deuda gigantesca, porque tiene que hacer lo mismo que nosotros hicimos en 1989. Un país que se muere de hambre no puede pagar. Pero el país ya se había encaminado económicamente en el 92. No, ya empieza, ya crece 7% en el año 1990. En 1991 ya, bueno, ahí se aprueban una cantidad de programas en el Banco Mundial, en el BID, que van a financiar la reforma comercial, la reforma del sector financiero, y todo eso va atado a proyectos concretos, que en el caso nuestro ya a partir de 1990 eran a través de un país descentralizado, porque había habido elección directa de gobernadores por primera vez en la historia de Venezuela. Eso es otra cosa que le dio el gobierno de Carlos Andrés Pérez a Venezuela, elección directa de gobernadores por primera vez en su historia. Por favor, en diciembre del año 1990, en contra de Acción Democrática, que no quería oír hablar del tema. ¿Cómo es posible? Pues, acuérdate que Lucinchi nombró gobernadores de los estados de Venezuela los secretarios generales del partido. ¿Ah? Y no existía la figura del alcalde, cosa que muy poca gente recuerda, ¿no? Bueno, por eso te digo, entonces eso lo crea Carlos Andrés Pérez. Eso estaba en la Constitución del 61, pero ningún presidente lo había hecho, ¿verdad? El único que se atrevió fue Carlos Andrés Pérez. Y en Acción Democrática no querían saber nada del tema. Hasta, yo recuerdo que mi queridísimo Alejandro Izaguirre, un personaje extraordinario, un hombre de una decencia única, ¿verdad? Un político que sí, de verdad valía la pena, que era el ministro de Relaciones Interiores, me decía, ministro, yo creo que al presidente vamos a tener que ponerle una camisa de fuerza, porque ¿cómo es posible que él vaya a entregar la mitad de las gobernaciones cuando él puede nombrar a todos los gobernadores, como siempre hemos hecho aquí en Venezuela? Yo le decía, ministro, está bien, yo le entiendo, le entiendo su razonamiento, pero fíjense que en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos la mitad de los gobernadores son republicanos y la mitad son demócratas. Esa es la democracia, ¿verdad? Y tiene que haber elección directa de gobernadores, porque el pueblo debe tener el derecho de elegir a sus gobernadores, ¿entiendes? De elegir a sus alcaldes. Entonces, eso es una reforma que es imposible. Además, Carlos Andrés Pérez está totalmente comprometido, ¿verdad? Con alma, vida y corazón con la reforma del Estado. Entonces, bueno, pero Acción Democrática no le perdonó eso nunca a Carlos Andrés, ¿verdad? Y eso de no perdonárselo nunca, no le perdonó el partido, no le perdonaron empresarios tocados porque se acabaron privilegios, no le perdonaron, además de esto, bueno, las inmensas redes de corrupción que había en el país, y está ya. Yo le digo, ¿cómo es la vaina? Así mismo. Digo, ¿cómo es la vaina? Oficiales del ejército de Venezuela. Estos son unos asesinos.